A propósito de este tema de la expropiación, usted no sabe todos los mensajes que me están mandando aquí. Tenemos 13.279 personas conectadas a esta hora en Facebook Live. Super récord. Un super récord, sí, le está yendo muy bien, fíjese usted. Esto por lo menos está como empatado con las encuestas, en las que usted es primero. Sí. Me dicen, bueno, y la propiedad privada, la gente, alguna gente, no sabemos cuánta, pero hay gente que siente miedo y dice, uy, jue madre, llega Petro y no va a respetar la propiedad privada, nos va a expropiar. Hay gente que tiene su apartamentico luchado toda su vida, porque todos Sí. los que tenemos algún tipo de propiedad, pues es de todo, el ahorro de toda la vida. O que tienen su negocito de hacer confecciones, o una tienda, o un O que restaurante. tienen 5 apartamentos, pero los han luchado y los han Y trabajado. entonces dicen, creen, les han dicho, mejor dicho, Sí, sí. les han hecho pensar que si yo llego a la presidencia, los expropio. Y yo, ¿para qué voy a expropiar? Digamos, ¿qué sentido tendría? De hecho, la expropiación, primero, la figura de la propiedad privada Ujú. está consignada en nuestra Constitución como un derecho. Y dice la Constitución, en la reforma de 1936 de los liberales de López Pumarejo, la propiedad privada tiene una función social. Él quería, López Pumarejo, y lamentablemente no lo hizo, y el liberalismo incumplió en ese momento su tarea histórica, pensar en el tema de la propiedad rural, Ujú. ¿cierto? Cuando la propiedad rural es excesiva, Sí. entonces por lo menos debe producir. Si no produce, no está cumpliendo una función social. ¿Cuál es la función social de la propiedad privada en la tierra agraria colombiana? Pues producir alimentos. Entonces ellos crearon ese concepto y así quedó en la Constitución que reformaron del 86. En el 91 dice, la propiedad privada tiene una función social y ecológica. Ese es el añadido que nosotros hicimos, Ujú. también con el liberalismo colombiano. Eso lo hicimos nosotros. ¿Cierto? Petro era parte de esa fuerza política que fue la mayoría de la constituyente del 91. Entonces, nosotros qué escribimos? La propiedad privada es un derecho que tiene una función social y ecológica. Y en ese sentido, hoy, Ujú. habiendo hecho eso, consignado eso en la Constitución, ¿qué pienso yo del asunto en este momento, Sí. en el siglo Ya me XXI? están escribiendo, sí va a expropiar, sí ve que sí va a expropiar. ¿Qué pienso yo? Nosotros estamos proponiendo a Colombia estatizar la economía. No, para nada. Yo no, yo por qué tengo que reproducir un modelo como el soviético que ya fracasó. Ujú. Fracasó en 1993. Nunca lo hemos defendido, nunca hemos pensado que eso sirve, nunca hemos querido eso. Ujú. Ni antes ni hoy. Ujú. Si yo no quiero estatizar la economía, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con la economía? La palabra exacta es democratizarla. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo Entonces democratizamos la economía? democratizar, ¿qué es? Vamos a poner el ejemplo del aseo, ya que, ¿cierto? ¿De la cebolla? Entonces, del aseo de Bogotá. Ah, del aseo de Bogotá. Entonces, tú tenías, cuando yo llegué, el aseo es un servicio público, ¿no? No estamos hablando de vender pan, ni leche, ni en un restaurante, es un servicio público. Los residuos que salen a la calle son propiedad pública, cosas que la gente pues no se habla, pero son propiedad pública. Entonces el Estado se supone debe recogerlos, ¿cierto? Por un problema de saneamiento básico ambiental. Eso se puede hacer según la Constitución directamente por el Estado, por comunidades o por particulares. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Se acabaron los contratos de los operadores privados del aseo que tenían una concesión. Es decir, el Estado les había dicho, esto es de mío, Ujú. pero ustedes pueden hacer esta operación de recogerlos y a cambio, entonces reciben la tarifa de los usuarios, una concesión. Cuando se acaba la concesión, ustedes retornan los bienes que adquirieron para esa concesión al Estado. Eso terminó el 18 de diciembre. No pudimos recibir los bienes, pero esa no es la discusión. Lo que yo quiero mostrar es que hicimos. Quedaron cuatro operadores privados, ¿cierto? En la mitad de la ciudad, no en toda la ciudad. Ujú. Quitamos el cartel, el monopolio de la concesión. Pusimos un operador público al lado, que tenía la mitad de la ciudad. La flota, el, la empresa más grande de aseo de Colombia y la más moderna.
Eso es lo que acaban de quitar hoy. Pública. Y 14.000, que extrañamente se han vuelto 30.000 en las listas de la actual administración, algo que hay que investigar. 14.000 recicladores Ujú. ganando por su operación y les dijimos, el reciclaje tiene que aumentar más sobre la enterrada de basura en el relleno. Es decir, cada vez más, y eso se llama basura cero, eso es basura cero. Es decir, cada vez ganan menos el operador público, los privados tradicionales y Sí. cada vez más los 14.000. 14.000 no es una democratización, uno. 14.000 no significa iniciativa privada. Esos 14.000 no son funcionarios del Estado, son individuos, hombres y mujeres particulares que hacen un trabajo y al mismo tiempo un negocio, que es el reciclaje, reciben un pago a cambio. Y más aún, A ver. si miramos el desarrollo de ingresos de esas 14.000 personas, una capa importantísima se volvió de clase media cuando era, yo me acuerdo cuando niño, vivían en harapos. Se volvió clase media en Bogotá. Son empresarios. Tú hablas con ellos y ya sus hijos incluso los pueden mandar a la universidad. Es decir, una democratización de la economía produce es una ampliación de la clase media. Y es lo que ciertos sectores de clase media desconocen. Yo quiero que hablamos, espéreme un segundito Sí, porque déjeme preguntar, claro. porque no es una locución presidencial todavía. Óigame, Y si fuera presidente también podrías preguntarme. bueno, eso me, me parece interesante. Ujú. No, interesante no, fundamental. Fundamental porque es Déjeme la sociedad concretarlo. tiene el derecho de conocer. Este tema de las basuras es muy importante porque hoy Bogotá está viviendo una situación crítica en materia de basuras y como le